Qué gusto estar en este lugar con ustedes, hablando de espiritualidad. ¿Recuerdan el eslogan del grupo? ¿Saben cuál es el eslogan? ¿Qué dice el eslogan? ¿Eficiencia qué más? Y espiritualidad. De ahí el peso tan grande de esta palabra, espiritualidad. Voy a iniciar con una verdad ontológica. Y esta verdad es: todo ser humano es un ser espiritual. De entrada, esa es una verdad ontológica. En algún momento lo dije en otro espacio y alguien en el fondo se levantó y dijo: no, pastor, es mentira. Usted no conoce a mi esposo. Dije, ¿de verdad? Dije, bueno, sea como sea, es una verdad ontológica. Todo ser humano es un ser espiritual. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Que se nos ha olvidado que podemos hacer actos espirituales. No solamente se nos ha olvidado, sino tenemos un conflicto social con la forma como nos han enseñado la espiritualidad. Regularmente la espiritualidad nos la han enseñado de una manera segmentada. Así incluso decimos: el ser humano es un ser biopsicosocial, y le agregamos la conjunción, y espiritual. ¿Por qué no decir: el ser es un ser humano biopsicosocial espiritual? Pocas veces lo manejamos así, con esa integridad. Y esto se debe en gran medida a una situación histórica. Toda la edad antigua, el ser humano se vio desde una postura integral, entendiendo el concepto de psique, de alma, que después Occidente tradujo a mente, y el concepto neuma, espíritu, como parte de un mismo ser. Pero en el siglo XIX llegaron hombres con un amplio espíritu positivista y científico, y en algún momento nos vendieron la idea de que lo bio, lo psico, lo social y lo espiritual estaba segmentado, no era lo mismo. Esta idea llegó a Occidente en el siglo XX. Cuando iniciamos el siglo XX, el mundo veía en Occidente el futuro para guiar a la humanidad, y resulta que se equivocó, porque llegando al siglo XX, Occidente desarrolló las dos grandes guerras mundiales. Pero en ese primer momento decían: no, es que Occidente va a ser la guía y nos va a poner el camino para que todos en un futuro logramos ser hombres de bien, hombres perfectos. Y nos vendieron esta idea: un ser separado, un ser segmentado. Y este ser segmentado nos dio una idea de que lo espiritual era una parte alejada del ser humano. Y no solamente una parte alejada, que es como tal un conflicto también ontológico. Porque lo vimos separado, empezamos a creer que no era necesario ver ese lado espiritual, y muchas veces lo descuidamos. Ahora, no manejando el concepto espiritual ligado del concepto religión, lo tienen que ver. También culturalmente nos han dado así, y decimos: ay, es que es algo espiritual. Tiene que ver con las religiones. No necesariamente. Puede ser un acto espiritual sin tener que tener de entrada un apego a algo religioso. Cuando tenemos esta idea y encontramos un ser integral, nos damos cuenta entonces que el ser puede estar completo. Cuando ahora sí lo vemos desde la perspectiva del biopsicosocial espiritual, es decir, también trabajar esta parte que en algún momento perdimos o que simplemente descuidamos. Este hombre, Ernest Bloch, tiene un librazo que se llama El Principio Esperanza, y dice esta frase: el humano nunca se sacia, lo que provoca viva de forma incompleta toda su existencia, pero hasta que no se da cuenta de esta realidad, no es posible perfeccionarlo. Él, en este libro, El Principio de Esperanza, dice: es necesario que el hombre se dé cuenta que está integrado de muchas cosas, y una de ellas es lo espiritual. Y cuando se da cuenta que tiene un aspecto espiritual que desarrollar, en ese momento puede comenzar a perfeccionar muchos de los actos que no ha podido perfeccionar en otro momento. Claro, él aclara con mucha razón: lo espiritual no es ni mayor ni menor que lo biopsicosocial.
es exactamente, o por dicho, están en el mismo nivel porque se integran. Culturalmente nos dijeron que algunos tenían más peso que otros, pero hoy sabemos que no es así, que tienen exactamente el mismo peso, y de este mismo peso es que tiene que estar en nuestra vida el desarrollo de una actividad espiritual. Él mencionaba en su texto, cuando no se es consciente de que hay una parte espiritual que el ser humano necesita desarrollar, cuando no se tiene esa conciencia, se genera un ser inauténtico. ¿Por qué? Pues porque intentamos llenar ese lado espiritual con otras cosas. Intentamos llenarlo con cosas de una realidad efímera, pero porque no somos conscientes que necesitamos llenar ese lado espiritual en nuestras vidas. Ahora, es bien interesante cómo, con la intención de tener un desarrollo integral dentro de lo espiritual, el hombre tiene un deseo innato. Ese deseo innato lo maneja Whitehead con el hecho de trascender. Él dice, bueno, es cierto, el hombre tiene muchos anhelos, está insatisfecho en muchas áreas de su vida, pero dentro de todo eso que tiene, que es insatisfecho, hay una pequeña parte que tiene que ver con la trascendencia. Dice, el hombre busca trascender, busca en algún sentido trascender. Esta idea de trascender también tiene una connotación occidental muy particular, particularmente cuando nos dicen o nos hablan sobre trascendencia, lo enfocan más allá, dicen, no, que me recuerden, trascendencia. No, que cuando yo acabe en este plano, mi vida pueda llegar a un cielo, o a un infierno, a un nirvana, a un donde sea. Pero nos manejan esta idea de trascendencia, esta idea suprahistórica, no una idea intrahistórica, de este mismo plano. Esta idea de trascender es una idea muy occidental, no es una idea oriental. La idea oriental hace referencia a un concepto más en este plano. La trascendencia se alcanza en este plano. ¿Pero cuál es la diferencia entonces entre trascender y evolucionar? Les pongo un ejemplo que maneja Jean-Paul Sartre en uno de sus textos. Y él dice, en este dilema de trascender y evolucionar, dice, por ejemplo, un hombre que cumple 20 años, tiene relaciones sexuales con su pareja, queda embarazada su pareja, este hombre tiene que, por ende, en el contexto en el cual se desarrolla, cumplir con la señorita, se casa, hace una familia, bien, tiene hijos, tiene nietos, y sigue el desarrollo de su vida. Llega a la edad adulta, o como por dicho, ya llega como adulto mayor, y en esta etapa pues se da cuenta que hubo algo en el camino que no lo dejó satisfecho. Y él dice, ya por Sartre, esto es evolución. El simple hecho de caminar en esta vida es evolucionar. La ciencia diría, desde el área biológica, hacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Eso es evolución. Y él dice, trascender es totalmente diferente, porque trascender implica movernos de un lugar a otro con conciencia plena de que queremos llegar a ese lugar. Y él pone un segundo ejemplo. Él dice, está un joven, ve a una señorita en la banca, está muy enamorado de ella, se acerca a la banca, se sienta, como que quiere tomar la mano, pero la señorita como que se hace como la distraída, como que no, pero ella también quiere estar con él, pero los dos fingen como que no, a ver quién da el primer paso. Y dice que él se acerca, estira su mano, y ella sabe que puede ser el momento en el cual también lo tome de la mano y con conciencia plena digan, queremos estar juntos. Pero en ese momento, justo cuando ella está a punto de estirar la mano, él piensa, no, me va a rechazar. Y cuando ella extiende la mano, él la retira. Y dice, no es por aquí el camino. Tiempo después, ya con años de mayor experiencia, vuelve a encontrarse con esta señorita
y dice, le declara lo que siente y lo que había vivido en aquella ocasión. Y ya por eso dice, esto es trascendencia. Él quiso en algún sentido, o en algún momento pudo llegar a un punto de evolución, o mejor dicho, quiso trascender, no fue capaz de trascender porque le dio miedo. Llegó a un punto de evolución donde nuevamente quedó en el circular de su caminar diario, y cuando por fin se volvió a encontrar a la señorita, dijo, es el momento de ser consciente de que quiero estar con ella, y la aceptó. Y él dijo, esta es la diferencia entre evolución y trascendencia. El hombre puede evolucionar en su mismo caminar, pero para poder trascender debe ser consciente de que quiere llegar a ese lugar con conciencia. Y él va a poner, en ese texto, va a poner, la trascendencia se puede lograr uniendo el cuarto eslabón perdido en Occidente, que es la espiritualidad. Poder tener también actos espirituales. Dice en ese mismo texto, para que exista una verdadera trascendencia, debe estar ligado a un proceso constante de superación y autoconcepción, incluido lo espiritual, no solo del individuo, sino también del contexto que lo rodea y le enseña que se encuentra en un punto insatisfactorio. Este texto es muy interesante porque habla que la trascendencia a través de lo espiritual no solamente depende de querer hacerlo, no solo implica ser consciente. Dice, necesitamos estar en un contexto, necesitamos desarrollarnos en un contexto, porque la trascendencia solo se logra en contextos. Él dice que este es un problema para algunos, porque muchos quieren trascender caminando solos, muchos quieren trascender en lo individual, muchos quieren trascender o desplazarse de un lugar a otro pasando por encima de otros. Dice, ese no es el camino de la trascendencia. Es necesario ubicarte en un contexto y que necesitas a otros para poder trascender. Pero él pone algo más maravilloso, porque él dice, la trascendencia no solamente implica el hecho de saber que tienes que moverte en un contexto, sino implica también el hecho de saber que el otro te enseña que es el tiempo preciso en el cual puedes trascender, porque te enseña que eres finito, porque te enseña que vas a morir. Y cuando comprendes que vas a morir y te haces consciente de que no puedes esperar a trascender en un futuro que tú quieras, pues no, todavía lo hemos manejado en tantos eventos, y seguramente aquí se ha manejado esta idea de creer que el mañana lo tenemos comprado, ¿no? Que mañana lograremos hacer lo que no hicimos el día de hoy. Tiene que ver con esta idea. El otro te enseña que eres finito, y enseñándote que eres finito te da la idea de querer trascender con mayor prontitud, en este caso, trabajar para esa trascendencia. Bien, recuperando entonces, ¿cómo se corrige este camino? ¿Cómo se puede corregir este camino, o cómo poder llegar a la trascendencia a través de lo espiritual? Bien, me decía la diapositiva pasada, por empezar a conocernos. De esa autoconcepción puedes llegar a ese punto de equilibrio que en algún momento perdiste, que en algún momento en el camino se perdió, porque creímos que esta parte espiritual estaba fuera del contexto integral del ser humano, lo cual es mentira. Volvemos a este principio ontológico: todo ser humano es un ser espiritual. Necesitamos darnos cuenta de ello para poder tomar acciones que impliquen un desarrollo espiritual. Para la tantología del siglo XXI esto es vital. Estaba escuchando las exposiciones pasadas, en particular la de Lorena, y me ponía a pensar, imagínense una persona que acaba de ser secuestrada. Dejemos un poquito de lado el concepto espiritual solo y vinculemos un poquito el código de creencias. Imagínense en qué lugar, o cómo le explicas a una persona que tiene un código de creencias en alguna religión, sea cual sea, sobre una divinidad, que eso que ocurrió tiene que ver con un control divino. O sea, que le digas, ¿sabes qué? Es que eso que pasó, como regularmente llega, y he escuchado a personas decirlo, ¿no? No te preocupes, eso que te pasó, Dios sabe por qué. No creyentes, ¿no? Esta idea medieval, ¿no? Es decir,
Es que perdiste la mano por voluntad de Dios. ¿Y por qué no la perdió él? ¿No? O sea, ¿no? Porque yo, esta es una idea que tiene que ver con lo espiritual, con el empezar a trabajar de manera integral también las creencias del ser humano. Empezar a abordar este lado que en algún momento contextualmente nos dijeron que solamente importaba lo biopsicosocial, y empezar a retomar también este lado espiritual. Es necesario también. René de Chardin, uno de los grandes escritores de la escuela francesa, escribe este texto. Crecer por acciones espirituales es entrar en un mundo de ensayo-error que nos acerca a la perfección. Es necesario. O sea, que por momentos nos vamos a equivocar, totalmente cierto. Que posiblemente en esa búsqueda vamos a entrar en un laboratorio gigantesco donde muchas de las verdades que teníamos van a entrar en duda, es cierto, pero es necesario si queremos acercarnos a la perfección. Constantemente les digo a los jóvenes del seminario teológico que están estudiando para ministros, cuestionen el sistema. Si creen que la religión que practican es la más adecuada, destruyanla primero, cuestionenla en todos los sentidos. Y si están cuestionándola, destruyéndola, ustedes la construyen y dicen, sí, me llena espiritualmente, sigue por ese camino. Si no has hecho eso primero, tienes un serio problema, porque quiere decir que ni siquiera estás intentando trascender, estás en un camino de evolución, vas a creerte todo lo que te digan. Es necesario cuestionarnos parte del sistema. De ahí la importancia de la trascendencia a través de lo espiritual. Nos permite tener responsabilidad para vivir. Lo decía ahorita el doctor ¿cuál es su nombre? El doctor Guevara nos decía con su brillante ponencia, hacer responsable al paciente. Claro, lo mismo desde la perspectiva integral del ser, hacernos responsables en todas las áreas que competen el desarrollo humano. De esa responsabilidad se puede dar la trascendencia. La importancia de nuestro lado espiritual. Lo espiritual no solo nos completa como individuos, permite que saciemos nuestra naturaleza insatisfactoria. Este lado que habíamos perdido. Este lado que culturalmente el siglo XIX nos enseñó que no era necesario verlo integral, que podíamos verlo con la conjunción de y. Que podíamos incluso hasta dejarlo de lado, porque no era necesario ver los aspectos espirituales, porque tenía que ver con lo supra, y lo supra no sabemos qué es. Mejor ver lo que tiene que ver con lo intra, con dentro de la historia. Y de ese eterno error, pero es que hoy muchas personas carecen de un lado espiritual. Aclaro, no de un lado religioso, de un lado espiritual. Concluyo con estas 4 ideas. Primero, la trascendencia no tiene que ver con un recuerdo, sino con alcanzar lo que se quiere con conciencia en este plano. Eso es trascendencia. Si alguien dice, no, pues yo ni sé por qué estoy aquí, no sé ni cómo llegué a este trabajo, la verdad es que me tiene insatisfecho, la verdad no sé ni por qué me casé con esta mujer, estás en un punto de evolución, porque quiere decir que no quisiste llegar a ese lugar, simplemente no lo viviste. Es necesario para la trascendencia llegar con conciencia. 2. El ser segmentado hace un individuo incompleto. Esa es una verdad ontológica. Si nos vemos segmentados, si creemos que no tenemos un lado espiritual, que no es necesario hacer actos espirituales, que no es necesario trabajar dentro de la antología de lo espiritual, estamos cometiendo un error garrafal, porque es necesario trabajarlo desde una integridad. 3. El otro nos enseña que somos vulnerables. Ese otro, dentro de la sociedad, es el que constantemente nos muestra que, como dice el billete de a 100, no para siempre en este mundo. Y es cierto, nos muestra que somos vulnerables, nos muestra que somos débiles, nos muestra que necesitamos al otro. 4. Retomar lo espiritual para trascender es trascender completo y de forma auténtica, entendiendo esta idea de trascendencia como lo manejaba la diapositiva de Chardin, en esta idea de ensayo-error.
no entendiendo que lo espiritual nos va a hacer las personas más perfectas del mundo. Al contrario, nos puede meter en un punto donde somos lo peor del mundo. Pero gracias a este hecho es que podemos perfeccionarnos día con día. Termino con esta diapositiva de este hombre, José Ortega y Gasset. Yo siempre creo que este hombre es uno de los grandes filósofos del siglo pasado y que la vida le ha hecho poco justicia, por lo menos en América Latina. Este hombre tiene un librazo que se llama La rebelión de las masas. Antes lo podría leerlo. Y que además, gran filósofo para su tiempo, yo sigo creyendo, es una primera persona, que son los mejores que han pisado este planeta. Y este hombre escribe esta frase, y dice: no somos disparados a la existencia como una bala de fusil cuya trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Para aquella persona que dice: no, es que dejé de estudiar porque me embaracé. No, esa fue la circunstancia. La decisión que tomaste fue dejar de estudiar. No, es que perdí mi trabajo porque me llevaba muy mal con el tiempo. No, esa fue la circunstancia. La decisión que tomaste fue dejar tu trabajo. Y lo dice bien: no somos disparados como una bala con una trayectoria ya destinada. Ante esta vida tenemos que definir o tomar acción ante muchas circunstancias. Y esas circunstancias son las que van a definir nuestra trascendencia en un futuro. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.